La sombra del callejón. La historia que estás a punto de oír es ficticia y solo está creada con fines de entretenimiento. Hola, mi nombre es Adrián y esta es mi historia. Hoy estoy a punto de suicidarme y solo quería dejar esta carta contando mi historia. Es el año de 1850. La pesadilla comienza el 7 de abril. Mi familia y yo nos mudaremos a una ciudad donde casi no hay gente. Solo hay bosque, apenas si hay casas. Solo hay 10 casas en total y un pequeño callejón en el que nadie entra. Todos son muy extraños. A las 8 de la noche todos se encierran en sus casas, como si le temieran a algo o a alguien, y procuran mantenerse alejados de ese callejón. Y a mí me entra la curiosidad. Mi familia no les presta atención, ya que a las 8 empieza a oscurecer y todos entran a sus casas a encender velas, mientras que afuera hay total oscuridad. Empezamos a trabajar en el campo junto con mi padre y conocí a un niño de mi edad. Ambos tenemos 14 años. Y le pregunté por qué es que todos tenían miedo del callejón, y lo que él me dijo me dio escalofríos. Ángel me dijo que en ese callejón habían asesinado a un joven que decían que había secuestrado y violado, asesinado a una joven, y ellos lo castigaron, lo golpearon, lo apedrearon y al final lo quemaron. Yo estaba sorprendido por lo que Ángel me había contado, pero le volví a preguntar, ¿por qué es que tienen miedo al callejón? Si eso debe tener tiempo que sucedió, ¿no, Ángel? A lo que él respondió, sí, tiene 3 años, pero te contaré los demás después del almuerzo. Y así fue. Después del almuerzo, él me siguió contando. Todos tienen miedo a ese callejón porque en su lecho de muerte, aquel joven juró que regresaría y mataría a todos los que estuvieran en el pueblo, o todos los que estuvieran, e hizo esa promesa y murió. Entonces, ¿todos temen esa promesa?, le pregunté. A lo que él respondió, no, hace un año exacto después de su muerte, comenzó su venganza. Espera, ¿a qué te refieres, Ángel? ¿Él está vivo? No, Adrián, él no está vivo. Él se muestra como una sombra al final del callejón. Ya ha asesinado a 5 personas, y la única persona que sobrevivió está loca de por vida. Pero, ¿qué fue lo que pasó, Ángel? Mientras que caminaba a su casa después de una jornada en su sembradío, decidió pasar enfrente del callejón, y de repente dice que empezó a sentir un olor putrefacto, como si hubieran quemado a alguien, algo o alguien. Ese olor a carne quemada. Entonces él decidió entrar al callejón y fue ahí donde fue su error. Cuando él entró aseguraba haber visto una sombra que corría a todos lados y a todas partes. Cuando él quiso salir, estaba frente a él y empezó a ahorcarlo, mientras decía. Él estaba aterrorizado, ya que no podía tocar esa extraña sombra, y con ese olor a carne quemada casi lo hacía vomitar. Entonces, ¿cómo fue que escapó? Él tampoco lo sabe. Dice que solo logró zafarse y corrió, pero que ya no vio a este ser. Y todos al día siguiente fueron al callejón, pero no había nada. Fue cuando recordaron las últimas palabras de aquel joven, que asesinaron, y todos se mostraban incrédulos. Varias personas se fueron porque él prometió acabar con todo el pueblo. Y entonces, todas las noches, o cuando está a punto de anochecer, a las 8, se encierran y solo esperan que la promesa no se cumpla. Adrián, deberíamos irnos, ya casi dan las 8. Sí, tienes razón, corre. Al día siguiente. Adrián, ¿qué pasa, Ángel? Otra vez. ¿Qué pasó, Ángel? Dime. Asesinaron a 2 personas y una mujer dice haber visto. Está traumatizada.
Dice que pasaban de camino a su casa y fue cuando sintieron ese olor a carne quemada muy extraño, y que de pronto vieron una sombra correr de lado a lado en el callejón, y su esposo e hijo fueron a ver, pero fue su peor error. La mujer dice haber visto entre las penumbras como algo oscuro, como una sombra asfixiaba a su esposo y a su hijo, y como aumentaba el olor a carne quemada, dice que solo decidió correr. Ángel, ¿crees que ella esté empezando con aquella venganza? ¿Con esa promesa que hizo aquel joven que asesinaron? Sí, es lo más probable, Adrián. Creo que será la última vez que nos veamos. Mi familia está empacando. Nos iremos a un pueblo cercano bajando el monte. Está a 4 horas a caballo. Cuídate mucho, Ángel. Tú también, Adrián. Y suerte. Adiós. Y así fue. Me despedí de Ángel, y las personas del pueblo planearon una locura. Esa noche se armaron de valor tontamente para acabar con aquella sombra o aquel extraño ser, y solo pensé que era una locura. Llegó el anochecer y todos salieron con palos y algunas armas que tenían o lo que encontraron. Esperaron 4 horas desde las 8:30 de la noche, y empezó ese olor a carne quemada y todos comenzaron a oír esas carcajadas. Empezaron a ver aquella sombra, le lanzaron palos, piedras, pero solo lo atravesaba. Y fue cuando apareció frente a todos y esta, con voz demoníaca, les dijo: ¿Recuerdan? Les hice una promesa y aquí estoy para cumplirla. Todos quisieron correr, pero caían, tenían roto el cuello algunas, a otros los asfixiaba. Ese día solo regresé yo a mi casa mientras veía a todos correr. Me asomé por un pequeño hueco que estaba en mi pared, y había sangre por todos lados, niños, mujeres, hombres y ancianos asesinados, entre ellos mis padres. Puedo recordar esos gritos que tanto miedo me causaron. Hoy es mi cumpleaños. Esta es mi carta de suicidio. Están a punto de dar las 12 de la noche, como ayer. Estoy en casa y empiezo a sentir ese olor a carne quemada. Él está aquí para asesinarme. Acabo de oír la puerta y esa risa. Este es mi último día. Tengan cuidado, no se acerquen al callejón. Adrián toma una pequeña pistola e intenta dispararse, pero esta no tenía balas, y aquella sombra de ese joven que asesinaron lo asfixia hasta morir. Fin. Esta historia está creada con fines de entretenimiento y es inventada. Pronto haré una nueva historia. Recuerda dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas de la siguiente historia. Como siempre, un gusto. Nos vemos.